Hola, soy Alfredo de Ciencia Mundana. Me he decidido a hacer este vídeo, aunque no me gustan mucho, no me gusta salir solo en la cámara, pero me he decidido para hablar sobre vacunas y cuál es, digamos, mi análisis general sobre las vacunas. Y esto lo hago porque buena parte de mi carrera investigadora, desde la carrera hasta los postdocs, le he dedicado bastante tiempo sobre todo a la inmunología. He trabajado bastante en inmunología y las vacunas han sido una herramienta para estudiar, ¿no? El funcionamiento del sistema inmunitario. Y además, pues debido a esto, ayer me llamaron de un programa de radio, de una- de un grupo, de una asociación de Córdoba que se llama el Instituto Ouroboros y, bueno, me hicieron una entrevista o un intento de entrevista donde no les gustó lo que yo estaba diciendo, me cortaron y al final terminaron decidiendo que no iban a hacer, que no iban a sacar el vídeo, puede ser, perdón, el audio. Y yo no, o sea, me molestó, lo comenté en Twitter y mucha gente en Twitter me animó a que lo repitiera, lo reprodujera por aquí, ¿no? Y bueno, eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Espero no alargarme demasiado, pero es un tema complejo, por eso nunca he hecho algo así sobre las vacunas, porque es un tema no solo complejo, sino que levanta muchas pasiones y es difícil hacerlo con serenidad y sin irse a los extremos, ¿no? Voy a intentarlo, ¿vale? La cuestión es lo primero, antes de definir o de hablar sobre las vacunas, tenemos que hablar de aquello a lo que afectan las vacunas, que es el sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunitario, pues, especialmente ahora con todo el tema de la COVID, pues todo el mundo habla de nuestro sistema defensivo. Y es difícil definirlo como un sistema, o como un órgano, o como un tejido, porque realmente el sistema inmunitario es una característica, es una característica que tienen desde luego todos los organismos pluricelulares, pero también los unicelulares, hasta las bacterias tienen sistema inmunitario. De hecho, el famoso CRISPR viene además de la capacidad de las bacterias de defenderse contra los virus. Entonces, la idea es cómo se genera una homeostasis, un equilibrio entre lo propio, el organismo, el individuo, y lo extraño, aquello que viene de fuera, que pertenece pues, a otra especie y que en principio puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un equilibrio muy importante que habla de la tolerancia de ese mecanismo, de esa característica hacia lo que es propio y hacia lo que es ajeno. Pero además de lo que es propio y lo que es ajeno, esa diferencia, hay que ver cuando algo es ajeno, si es o no perjudicial o si es potencialmente dañino. De hecho, nosotros tenemos, un ser humano tiene más bacterias que células humanas. Sin embargo, nuestro sistema inmunitario en general no las reconoce como perjudiciales y existe ese equilibrio entre esas dos, o sea, muchísimas especies o esos organismos y el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, la tolerancia hacia lo propio y hacia aquello extraño que no es perjudicial en principio, es lo que define quizá el sistema inmunitario mejor. Después, cuanto quizá más evolucionado sea un organismo o una especie, pues más complejo se hace esas funciones, esas características, ¿no? Y más tipos celulares y más estocástico es, o sea, más azaroso, complejo, versátil y con capacidad de adaptarse a las distintas situaciones. Además, cada individuo es único en su sistema inmunitario y luego lo comentaré. A partir de ahí, lo que pretende que es una vacuna y que pretende una vacuna, pues una vacuna que viene del latín vacca, eh, porque así es como se empezaron a producir unas inmunizaciones artificiales. O sea, la inmunización es cuando se produce una infección, cuando un organismo patógeno se produce una infección en un organismo, eh, el sistema inmunitario es capaz no solo de defenderse de esa infección, sino que lo hace generando una memoria.
una memoria para que la próxima vez que entre ese patógeno específico con esas características lo pueda reconocer y lo ataque, lo controle muy rápidamente, ¿no? Entonces esa memoria es una característica de la evolución del sistema inmunitario y que se ha utilizado hace muchísimo tiempo para inmunizaciones artificiales. Desde los chinos, desde el siglo X, ya saben, se ha utilizado para inmunizar artificialmente de la viruela. La viruela es una enfermedad que se erradicó gracias a las vacunas, la primera vacuna que ha conseguido erradicar una enfermedad. Entonces, una de las características, pues como digo, de las vacunas y que necesitan una vacuna es, pues, primero la memoria, o sea, nosotros con una vacuna lo que tenemos que hacer es imitar, en principio algunas, imitar una infección, ya sea imitando al patógeno, ya sea imitando aquello que hace daño al patógeno, como podría ser una toxina. Entonces, necesitamos imitar esa infección, necesitamos que nuestro sistema inmune engañar a nuestro sistema inmunitario para que genere una memoria, reaccione contra eso que nos va a hacer daño o que nos puede hacer daño y generar una memoria a largo plazo para no tener que estar vacunando continuamente. Para eso hay que imitar la infección. Y por tanto, ahí hace falta una cosa que se llama adyuvante. Hay muchos tipos de vacunas frente a muchos tipos de cosas, no solo de microorganismos, sino de partes del microorganismo o de las toxinas del microorganismo, pero cuando nosotros cogemos una parte del microorganismo que es importante, como lo que está haciendo ahora con el coronavirus, y la inyectamos tal cual, el sistema inmunitario se da cuenta que eso ni fu ni fa, que eso no es perjudicial. Necesitas el resto del patógeno o algo que lo parezca para que el sistema inmunitario esto es el potencial patógeno, le vamos a producir defensas contra ello. Para ello se utilizan lo que se llaman los adyuvantes. Dentro de una vacuna tenemos las partes específicas que queremos que el sistema inmunitario ataque y por otro lado aquello que va a engañar al sistema inmunitario para que piense que aquello es perjudicial y son los adyuvantes. Otra característica, y por eso las vacunas, como ningún medicamento, no son inocuos, o sea, para ejercer un beneficio tiene que, a su vez, no puede ser inocuo, sino que se pueden producir efectos secundarios, y es porque si hacemos demasiado suave, entre comillas, demasiado poco estimulante ese compuesto que va a dar lugar a la vacuna, la memoria va a ser baja. Porque cuanto más agresiva es una infección, un microorganismo, más memoria tiende a generar en el sistema. Y tiene toda la lógica, ¿no? Lo que pasa es, nosotros tenemos como cientos de miles de soldados escondidos en nuestros nódulos linfáticos, esperando a que llegue aquel agente que te va a despertar. Ese agente es específico a ti. Y cada ser humano, cada individuo, no solo ser humano, cada animal, cada individuo, tiene un panel que es único a ese individuo. Y que va, y un microorganismo que entre, y que se lo van a presentar, lo van a coger, lo ven como extraño, se lo van a llevar a esos soldados, no me gustan las metáforas bélicas, pero no se me ocurre otra mejor, y le van a decir, ¿reconoces esto? Y algunos van a decir, esto es muy malo y yo tengo el arma específica contra esto, ¿no? Entonces va a despertarse y va a empezar a replicarse muy rápido. Estamos hablando de una cuestión de horas. Entonces va a empezar a producir esas armas que son los anticuerpos, que lo habéis oído 1000 veces con el tema del test serológico, el test de anticuerpos. Entonces van a producir eso. Y lo que van a hacer es, mientras yo me divido, esos soldados se dividen, se multiplican, voy a mutarme. Voy a mutar ese arma, voy a hacer armas distintas y vamos a probarlas. Y las que mejor funcionen las voy a seleccionar, las que peor funcionen las voy a dejar. Entonces, cuanto más enemigo haya, cuanto más microorganismos haya, cuanto más inflamación y más historias haya, más vamos a replicarnos, pues más se van a replicar los soldados y más mutaciones van a producir y más específico va a ser. Entonces, cuando nos planteamos esta característica, este problema
en una vacuna es, entonces si la hago demasiado suave, si el sistema inmunitario no lo ve como muy problemático, solo algunos soldados van a activarse y además no se van a reproducir mucho y además no se van a mutar mucho para conseguir armas más específicas. Y entonces la vacuna va a ser mala, ¿vale? Todo esto, por supuesto, es muchísimo más complejo. La cuestión, entonces, necesitamos adyuvantes, pero tampoco podemos pasarnos de rosca, porque si nos pasamos de rosca, vamos a producir la enfermedad. O sea, si nos pasamos de adyuvante o nos pasamos de virus, por ejemplo, luego hablaré de los virus atenuados, si son demasiado agresivos, es verdad que van a despertar más al sistema inmunitario, van a tener más memoria, pero a la vez van a ser más agresivos y podemos tener pues efectos secundarios más potentes, ¿no? Eh, entonces, un poco esta sería la idea de la vacuna, ¿no? Conseguir que nuestro sistema inmunitario despierte o esté preparado antes de que el potencial agente patógeno entre, ¿de acuerdo? Y con eso se han conseguido, pues no solo erradicar la viruela, sino eliminar enfermedades o reducir muchísimo la incidencia de enfermedades que de otra manera no solo son mortales, sino que son que crean mucho sufrimiento, ¿de acuerdo? Y en todo esto, como hay efectos secundarios, como yo creo que cultural, incluso emocionalmente, hay muchas sociedades y personas y culturas que tienen una resistencia atávica, casi, ¿no? Miedo atávico a introducir seres vivos o introducir sustancias que vienen de la naturaleza en nuestro cuerpo. Existe ese miedo, ¿no? Entonces, se ha necesitado de campañas de concienciación potentes durante décadas para decirle a la gente no tengan miedo, ¿no? Entonces, es verdad que hay grupos de personas que activamente, digamos, militan y luchan contra las vacunas y tienen todo un argumentario, pues si las vacunas producen autismo, que si los virus no existen, que si el virus del VIH que produce SIDA no existe, ese tipo de cosas, pues en algunos países pueden ser, a menos hacer mucho ruido, ¿no? La realidad es que tanto ese movimiento antivacunas como el tema de la homeopatía se ha convertido en lo que se llamaríamos un objetivo blando para otros lobbies, que son los de escépticos, o un objetivo blando para muchos, lo que yo llamaría divulguis. Esos divulguis son divulgadores, youtubers famosos y demás, que no hacen, no tienen, no les da vergüenza dedicarse a crear pues hombres de paja a los que atacar continuamente para así generar una especie de guerra que realmente no existe. Y de ahí la entrevista que me querían hacer ayer, pues querían que yo fuera un palmero de ese movimiento que plantea que el movimiento antivacunas es algo importante y algo que realmente atenta contra la salud pública o que tiene el potencial o que realmente está haciendo daño a la salud pública, cuando yo creo que no es así. Y de eso va este vídeo, ¿no? En España los antivacunas, puede ser que en Italia tenga más influencia y pueda disminuir la tasa de vacunación en algunas zonas. Francia creo que también, pero realmente como movimiento articulado que plantee una propaganda efectiva es irrisorio. En España las cifras, en Cataluña, que es la cifra más baja de vacunación, estamos hablando del 93, entre el 94 y el 95% de vacunación, o sea, es total, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ningún problema con antivacunas. Y después hay una injusticia flagrante en el que es meter como antivacunas, como personas que activamente, por motivos políticos, religiosos, morales, etcétera, luchan contra las vacunas, meter a todas esas familias, a estos padres, madres y demás progenitores eh, que tienen dudas. Y las dudas son razonables. Y más, como veremos luego, es razonable tener una duda con la vacuna. Y no podemos meter en el mismo saco a una persona que hace militancia activa contra las vacunas a una persona, a un padre-madre que duda. Dice, ¿yo por qué tengo que vacunar de rotavirus a mi hijo, mi hija, si no está en el calendario vacunal? ¿Por qué tengo que pagar 300 euros por una vacuna
porque hay gente que dice que, profesionales que dicen que no vale para nada, ¿no? Entonces, eso creo que es injusto y es muy contraproducente, ¿vale? En realidad, lo que esconde ese movimiento escéptico de divulgadores y toda esa propaganda contra los supuestos antivacunas, ese hombre de paja, lo que esconde es que el problema de la no vacunación es un problema de salud pública derivado de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la guerra, y eso es en lo que no se hace hincapié. ¿De acuerdo? Y pondré algún ejemplo también. Un mito que hay con el tema de las vacunas, con ese hashtag las vacunas funcionan, como si pudiéramos hablar de una vacuna, como si la vacuna fuera una cosa igual, un elemento homogéneo, una cosa a la cosa, y otro mito que es el de la protección de rebaño, ¿no? Entonces es que los que no se vacunan son unos egoístas porque son gracias al resto de la población que se vacuna ellos están protegidos. Bueno, esto es una mentira. Es una mentira en la realidad. Este es lo que yo llamaría la vaca redonda de la biomedicina, ¿no? Los físicos tienen su vaca redonda para intentar generar modelos perfectos que encajen con sus formulitas matemáticas. La biomedicina, biólogos y médicos y tal, intentan tener una vaca redonda que es la de las vacunas. Las vacunas funcionan porque producen inmunidad de rebaño. Sin embargo, cualquiera que sepa un poquito, pues se va a cada una de las vacunas y se verá que apenas un par de vacunas producen inmunidad de rebaño. Pueden ser la de sarampión y la de la polio. Y la producen en el mundo ideal. En el mundo ideal, no en el mundo real. En el mundo real la gente no se puede vacunar, ¿vale? No solo hay gente que no quiere vacunarse, es que la mayoría de la gente que no se vacuna no se puede vacunar, por muchísimas razones. Por tanto, en la inmunidad de rebaño no puede suceder. ¿Sucede cuando se tiene más del 95%? Bueno, veremos en qué casos, ¿no? Entonces, hay un problema que, ¿ves? Hay una escala de, ¿veis? Hay una escala de crisis que es verdad que hay gente que está militando contra las vacunas, pero hay gente que tiene dudas y que desconfía de un sistema que lo ha engañado muchas veces, a lo mejor no en nuestros países. Veremos después de la pandemia de la COVID qué pasa, pero antes de la pandemia de la COVID en nuestros países había bastante confianza hacia los sistemas sanitarios. ¿Qué pasa en otros países del mundo, regiones del mundo? Por ejemplo, en Filipinas, entre el 2016 y el 2017 se hicieron unos ensayos y se vacunó masivamente con una vacuna experimental contra el dengue, que es un virus que se transmite por mosquitos. La vacuna, que se llama Dengvaxia, que es de Sanofi Pasteur, mató a varios niños. Y era porque Sanofi había ocultado muchos de los efectos secundarios que ya se habían visto en alguna fase, en fase 1. Lo ocultó para que el gobierno filipino aprobara esos ensayos masivos y entonces, cuando ya murieron esos niños, es cuando la Sanofi, oh, sí, es verdad, ¿no? Es que hay estos efectos secundarios en letra pequeñita y no lo habíamos dicho. Pues, ¿qué pasó en Filipinas? Que en ese año se pasó de tener una confianza y una tasa de vacunación del 93% a una tasa de vacunación hoy del 32%. Ese es el problema de la desconfianza. Esa es una de las razones de la desconfianza hacia el sistema sanitario o hacia las vacunas en general. Hablamos de la polio, que os he dicho que produce inmunidad de grupo, pero produce inmunidad de grupo de nuevo en el mundo ideal. En el mundo real, donde hay 7.000 y pico millones de personas que necesitarían esa vacuna, no se ha erradicado. Se dijo la OMS, sí, se va a erradicar para el 2010, porque lo importante es la solución tecnológica, lo importante es la vacuna per se, para ellos, por supuesto, para ellos y para ellas, pero no en qué mundo, no en qué realidad sociosanitaria se da de la vacuna. Y creo que es un ejemplo estupendo para entender eso. Porque se decían que en el 2010 se iba a erradicar la polio, no se ha erradicado. Se han gastado 16.000 millones de euros en poner vacunas, en llevar vacunas a las zonas remotas, ¿no? Llevan 30 años con esa historia, en ese segundo tipo de vacuna. Que sepan que la vacuna de la polio, a pesar de lo que decían, que los entrevistados decían que yo estaba equivocado, pero bueno, la vacuna de la polio es una vacuna de un virus inactivado o
no viene la palabra, con una actividad reducida, ¿no? Es un virus que no produce la enfermedad, pero sí en el intestino produce una respuesta inmunitaria y hay cierta reproducción del virus, tanta que terminan liberándose ese virus por las heces de los niños vacunados. Esa vacuna, ese virus de la vacuna, en muchos países de África, Pakistán y Siria están dando brotes de polio que son derivados de la vacuna. No sé si me explico. No, en sitios donde ya no hay virus salvaje de la polio, la vacunación está produciendo que haya brotes de virus. Está en la página web de la Organización Mundial de la Salud, podéis ver qué países, está todo bastante bien controlado y numerado, pero es un problema de salud pública importante. No solo por aquellas personas, aquellos niños y niñas que tienen la enfermedad derivada de la vacuna, sino por la desconfianza tan grande que crean esas poblaciones. Por ejemplo, en Pakistán, la CIA utilizó una campaña de vacunación con la polio para infiltrarse en la zona donde se supone que estaba Bin Laden y conseguir a Bin Laden. Eso genera rechazo de la población hacia aquellos que llevan la salud. Pues es una responsabilidad bastante grande de Occidente el hecho de que haya esa desconfianza hacia las vacunas. ¿Por qué pasa esto? Básicamente es, en el mundo real, las personas hay hambre, hay inmunosupresión, hay pues falta de recursos, falta de sanidad, falta de potabilización de aguas. Entonces, esos niños y niñas que reciben la vacuna de la polio no son blanquitos que viven de libro, no. Son personas que tienen una desnutrición y que les lleva a una inmunosupresión que le hacen que reproduzcan el virus. Hasta tal punto que se han dado mutaciones que han hecho que el virus empiece a transmitirse, el virus de la vacuna empieza a transmitirse de manera, digamos, natural entre personas. O sea, es muy importante que este tipo de tecnologías, como son una vacuna, se hagan pensando de manera integral en la salud pública, ¿no? No podemos pensar que las soluciones tecnológicas como la vacuna van a solucionar per se el problema de la polio en el mundo si no se ataca de manera integral con un problema de salud pública. Ponemos otro ejemplo, ¿no? Que ya tiene que ver con cómo la industria gobierna la salud pública de todos los países del mundo. Son los que deciden qué, cuándo y cómo se produce qué vacunas se producen, cómo se distribuyen, cómo se fabrican y casi están diciendo cuándo se tienen que poner y qué vacunas se tienen que poner, ¿no? Pongamos el ejemplo de la DTT, difteria, tétanos y tosferina. Es una triple que lleva mucho tiempo, ¿vale? Pues este es uno de los ejemplos que, por un lado, no producen inmunidad de rebaño o de grupo, son, en el caso de la difteria, son muy deficientes, ya explicaré por qué, y encima no existen individualmente. O sea, si una embarazada, que sabéis que en el calendario de vacunación, las embarazadas tienen que vacunarse de la tosferina porque tienen los anticuerpos muy bajos y entonces es bueno para el niño que nazca con anticuerpos suficientes para la tosferina para evitar una enfermedad que en general no es mortal, pero es muy incapacitante y por tanto es importante que tengan esos niños los anticuerpos al nacer y con la leche. ¿Qué pasa? Que las embarazadas no pueden vacunarse de la tosferina. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica ha decidido que no va a fabricar vacunas contra la tosferina. ¿Y qué hace nuestro gobierno? Sí, buena. Aceptan lo que la industria farmacéutica dice. En vez de decir, no, perdonen, señores de industrias farmacéuticas, ustedes tienen que producir las vacunas que nosotros, que Salud Pública decida, y si no, las producimos nosotros. Porque producir una vacuna de la tosferina es muy fácil. Ya está aprobada, ya se conoce, la patente está. O sea, si no podemos darle vacunas de la tosferina a las embarazadas, pues la producimos. Lo que no podemos es hacer que sea la industria farmacéutica la que obligue a las embarazadas a vacunarse de 3 cosas cuando no es necesario. No es necesario vacunarse de la difteria, de la toxina de la difteria, y no es necesario
vacunarse de dar el tétanos a las embarazadas. Entonces, ¿por qué tenemos que meter una triple estimulación inmunitaria a personas que ya tienen el sistema inmunitario a tope con el tema del embarazo? Yo no digo que sea mortal, ni que sea, se hace y se tiene que hacer y no queda otro remedio que aceptar la triple de TT, pero ¿por qué no se hace bien? ¿Por qué el negocio, por qué los billetes están por encima de la salud? ¿No? Lo que no entiendo es por qué no tenemos vacunas solo para la tosferina. Es más, ¿por qué no tenemos solo vacuna para el tétanos y solo para la difteria? ¿Se acuerdan del caso del niño, del famoso niño de Olot, pobrecito que murió de difteria? Resulta que sus padres habían decidido no vacunarlo. Evidentemente es un gran error, pero hay muchos motivos y también hay motivos objetivos por los que no se vacuna a un niño, porque no pueda vacunarse por problemas X de salud o de marginalidad o estructurales, porque no tiene acceso al médico, pues porque es hijo de migrantes y no tiene acceso al médico. Hay muchos motivos por los que un niño o una niña no se vacuna contra la difteria. Resulta que la vacuna contra la difteria es una vacuna contra la toxina, no contra la bacteria. Y muchísimos nosotros, no me acuerdo de los porcentajes, pero muchísimos nosotros somos portadores de las bacterias de la difteria. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado, porque no da, nadie se ha preocupado de producir una vacuna contra la bacteria para intentar erradicar al menos la bacteria de nuestros organismos. ¿De acuerdo? Entonces solo se produce uno contra la difteria. Además, tiene una memoria limitada y no sabemos muy bien qué pasa con las personas mayores de 70 años, no me acuerdo de la edad, que tienen muy pocos anticuerpos contra la toxina de la difteria. Este niño enferma porque sus compañeros de colonias, de campamento, eran portadores de la bacteria. Él la coge, la toxina le produce la enfermedad y resulta que nuestro país y nuestra gran Unión Europea no tiene suero contra la toxina de la difteria. Los países desarrollados, donde todo el mundo se vacuna, pues no tenemos toxina de la difteria. Sí, ¿dónde lo tienen? En Rusia y en Ucrania. Se pidió entonces el suero, pero cuando llegó era muy tarde. Entonces, la campaña escéptica y de divulguis fue contra la familia, contra el padre y la madre de ese pobre niño. Cuando el problema de salud pública es, uno, no tenemos vacuna solo contra la difteria, no tenemos vacuna contra la bacteria de la difteria, no tenemos antitoxina. ¿Dónde está el problema de salud pública? ¿En los antivacunas o en nuestra sanidad, que está en manos de las farmacéuticas? Hablemos del sarampión, que es una que produce inmunidad de grupo. Es complicado, hay datos contradictorios, aquí no quiero ser súper categórico, porque como en todo, pues los datos se van produciendo. Bueno, aquí también me he perdido, había triple vírica, sarampión, parotiditis y rubeola. Ahora que eso creo que es penta o hepta. O sea, te ponen 7 vacunas a la vez, bomba inmunológica, para también ahorrar costes. Cuando perfectamente se podrían hacer secuenciales y tal. Bueno, resulta que yo, como mayor de 40 años, o sea, las personas nacidas entre el 80 y el 70, entre el 70 y el 80, tendríamos que revacunarnos de la vacuna de sarampión porque se hizo con una sola dosis y no tenemos buena inmunidad. Pero yo para vacunarme de la vacuna de sarampión, ¿qué tengo que hacer? Vacunarme de 7, o de 5, o de 3 cosas. Estoy muy seguro. ¿Por qué no puedo vacunarme solo de sarampión? ¿Por qué tengo que vacunarme de la rubeola si yo pasé la rubeola con 18 años y estuve bastante mal una semana? Entonces no se vacunaba a los hombres. ¿Y por qué tengo yo que despertar en mi sistema inmunitario esa enfermedad cuando yo solo necesito una memoria de la sarampión? Porque yo ya tengo memoria de la rubeola. ¿Entendéis lo que yo quiero decir? ¿Por qué estamos a merced de la industria farmacéutica y no tenemos vacunas únicas? Y además el sarampión, los brotes que hay de sarampión, brote de sarampión, brote de sarampión. Bueno, el de Navarra, un porcentaje bastante importante de las personas que se contagiaron de sarampión habían sido vacunados con una
o con 2 dosis. O sea, no siempre funcionan, no. Las vacunas no siempre funcionan. Y en el caso de sarampión, no pasa nada. Hay que seguir vacunando, pero hay que decirlo, cuidado, no siempre funcionan. Además, hay poblaciones, hay situaciones en las que no se está vacunando a la gente. En Ucrania, por ejemplo, una de las cosas del brote, ha aumentado la incidencia de sarampión en Europa, no sé cuánto. Ah, sí, ¿no habéis dicho que hubo un golpe de Estado fascista en Ucrania que impidió que miles y miles de niños se vacunaran? Mm. Eso no lo comentan los divulguis, que ese es el principal problema de la falta o los brotes de sarampión que está habiendo estos últimos meses en África, se deben con las condiciones estructurales que impiden que la gente se pueda vacunar. Y para terminar, que al final yo me voy a enrollar con esto, el tema de los conflictos de interés. Yo creo que lo que mejor es que os vayáis a la cuenta de Twitter de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es el flamante presidente de la asociación No Gracias y que recomiendo su página de No Gracias y el Twitter de Roberto Sánchez. Él ha hecho un trabajo excelente en desgranar la estrategia de una multinacional Glaxo con respecto a una vacuna contra la meningitis de tipo B, la Bexero, la famosa Bexero, que la Asociación Española de Pediatría está bien untada de billetes con el tema de la Bexero. Él desgrana cuál ha sido la estrategia de Glaxo para introducir la Bexero hasta el punto de que España en el 2016 fue el segundo mayor consumidor de la vacuna Bexero, que es el 17% de las vacunas contra esa meningococo B se vendieron, el 17% se vendieron en España, objetividad total, datos científicos, evidencia científica, ¿verdad? Que el 17% del resto de países son todos unos ignorantes antivacunas, cuando la incidencia de la por meningitis causada por el serotipo B fue una de las más bajas en el 2016 en décadas, ¿no? El año anterior. La gente se iba a Francia a comprar la vacuna, no sé qué, chantajes emocionales. A mi hermano le han llegado a decir, debajo de tierra no vas a vacunar a tu hijo, a un bebé. Eso lo hacen los y las pediatras y tengo muchísimos ejemplos de los y las pediatras tratando así a padres y madres que tienen dudas vacunales razonables y por qué tengo que poner una vacuna de la meningitis B y pagar 300 euros de mi bolsillo cuando no hay evidencia de que funcione. Lo mismo con la del rotavirus, otra forma de chantaje, otra vacuna con la que se hace chantaje a los padres y a las madres. Y por último, hablé ayer también de la COVID, ¿no? De la vacuna de la COVID. Pues está bastante avanzada, se está probando y curiosamente en China no se puede probar bien, no está, se ha retrasado, no está esta competencia internacional, ¿no? En vez de ser colaboración internacional, una competencia internacional, porque sabemos que el que primero llegue tendrá ventajas sobre el resto a la hora de quién se la da, y quién la produce y quién la recibe y beneficios económicos. Pues en China no se está avanzando por una simple razón, porque no hay incidencia del virus. Entonces, hay un problema aquí. En Oxford o en Reino Unido está bastante avanzada su vacuna porque lo hicieron mal a nivel de salud pública y tienen muchos casos, mucha incidencia de coronavirus, de SARS-CoV-2, y por eso pueden hacer los ensayos. Pero no está dicho, primero, la seguridad probablemente será buena, ¿eh? Eso ya creo que se ha visto que en esa vacuna de Oxford la seguridad está bien. No hay ningún problema, creo. Pero lo que no está visto es que vaya a haber, que sea efectiva, que tenga memoria, que no sea otro gran fiasco como la de la gripe. Veremos, ojalá me equivoque aquí, porque evidentemente necesitamos una vacuna contra la COVID. La cuestión que necesitamos aquí, ya termino. Bueno, y los problemas éticos que se están planteando, aunque ya parece que eso se ha callado, que es intentar infectar artificialmente a poblaciones controladas. Por supuesto, los médicos que lo propusieron franceses hablaban de infectar a los negros, no van a hacer una cosa así en Europa blanca, no, tienen que hacerlo en África, que sería infectar a mucha gente para así probar la vacuna en ellos, porque como no hay suficientes contagiados en algunas partes del mundo, te haría falta más contagiados para saber si es efectiva. Eso parece que se ha descartado, pero bueno, en lo que puedo ir concluyendo ya, que esto es muy largo.
para que quede súper, hiper claro, pues que de pronto hay como 20 o 30 seguidores nuevos en mi cuenta de Twitter y no entiendo muy bien y quiero que quede muy claro esto. Las vacunas son para mí elemento imprescindible en salud pública y no hay duda, ninguna duda, en que buena parte de las vacunas son seguras o la tasa o el equilibrio entre beneficios y perjuicios está muy inclinado hacia los beneficios. O sea, no hay duda de que hay que vacunar a nuestras criaturas de las vacunas que están recomendadas. Eso espero que quede muy claro. Pero las vacunas están metidas en un entorno de salud pública que están afectadas por los determinantes sociales de la salud. Entonces, una vacuna no puede funcionar cuando hay desigualdad social. Una vacuna no puede hacer inmunidad de grupo cuando tenemos desnutrición infantil. ¿Vale? No puede erradicar determinadas enfermedades cuando tenemos poblaciones que no tienen acceso a lo más básico. Entonces, no tiene sentido abogar de manera hooligan por las vacunas, es que no se vacuna, culpa de la antivacuna, si no abogamos por la justicia social. Y entonces una cosa va atada a la otra. Necesitamos más transparencia, más es mucha, necesitamos muchísimo menos conflictos de intereses, tanto de médicos, asociaciones de médicos, asociaciones científicas y sobre todo necesitamos mucha más formación e información a la sociedad para que pueda confiar o volver a confiar algún día en el sistema científico sanitario. Hay que quitarles las vacunas a la industria, quitárselas. Al menos el control sobre ellas. Si quieren producir vacunas, que las produzcan, pero quien decide qué y cómo se produce tiene que ser lo público, tiene que ser los gobiernos. Y si no lo hacen, los gobiernos tienen la capacidad, el potencial, eso no estamos hablando de hacer vehículos a Marte, sino estamos hablando de algo muy sencillo de hacer, que es una vacuna, y si las industrias farmacéuticas no garantizan la salud pública, tiene que ser lo público el que lo haga. Necesitamos mejorar además esas vacunas, necesitamos hacer vacunas contra la difteria que ataquen a la bacteria, necesitamos mejorar la vacuna de sarampión, necesitamos etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y necesitamos menos charlatanes que tengan objetivos blandos, como son las vacunas de la homeopatía, sino más divulgadores, divulgadoras que se dediquen a destapar mitos como son el de las vacunas como la vaca redonda de la biomedicina. Nada, muchas gracias.